Presente química, buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes. Ornelas Martínez. Sí, presente química. Hola, Saraí, buenas tardes. Pech Casanova. Presente química. Hola, Alan, buenas tardes. Bienvenido. Peraza Torres. Presente química, buenas tardes. Hola, Aarón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien. Rejón Salazar, Diana. Presente, buenas tardes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Salazar Más. Presente, buenas tardes. Hola, Santiago, buenas tardes. Bienvenido. Sánchez Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Hola, José, buenas tardes. Bienvenido. Sierra Pech. Buenas tardes, química. Hola, Julie, buenas tardes. Suárez Cruz. Presente, buenas tardes. Hola, Daniela, buenas tardes, bienvenida. Y Rodríguez Chan, Eduardo. Presente química, buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, bienvenido. Entonces, Juárez Uscanga, Daniela, ¿no se encuentra? ¿No avisó? No tengo mi teléfono. Muy bien, jóvenes. Entonces, Daniela me mencionó que tenía problemas de internet. ok, perfecto. Vamos a dejarla con asterisco mientras a ver si se logra conectar. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, pues como les decía, no tenemos sesión este día de hoy, pero sí podemos enfocarnos a revisar sus trabajos. ¿Alguien tiene algo para compartirnos? Equipo 1. ¿Tienen algo para compartirnos? ¿Quieren compartirnos alguno de sus ejercicios? El que le haya dado más trabajo. En un momento transmitimos una biometría hemática, creo. Perfecto. Mientras preparan, voy por mi teléfono, voy a hacer que me avise. Espérame. Muy bien. Cuando estén listos. Okay. Pondré otra sistemetría a esa. Un momentito. Ok, sí, esperamos.
Bueno, en esta teníamos un poco de duda, Ajá, porque pues lo único que tenía alterado, o sea, tiene anemia, ok, pero tenía su volumen corpuscular medio normal, estaba normocrómica, normocítica, todo. ok. Lo único que había era que poiquilocitosis. Ajá. No, anisiocitosis, perdón. Anisocitosis, ajá. Ajá. Entonces teníamos duda porque en la mayoría de las anemias que vimos, pues no Ya, coincidía con ninguna. exacto. Entonces buscamos los diferentes tipos de anemia y encontramos que lo más probable es que fuera una anemia por enfermedad crónica, Ok, porque no tenía ninguna otra, pues, o sea, no tenía ninguna otra alteración, ya. pero como tampoco estaban alterados ni su fórmula blanca ni nada, pues Ujú, pensamos que a lo mejor podría ser algún cáncer, porque vimos que en algunas personas que llegaron a tener cáncer, pues ujú. podían tener ese tipo de enfermedad, pero la duda venía de que, me acuerdo que usted también en la clase comentó que algunos cánceres pues afectaban igual la fórmula blanca. Exacto, sí, sí, sí. Sí, y fíjense, esta es la biometría 3, si no me equivoco, ¿verdad? Y es la 3. Sí. De hecho, fíjense, a diferencia de la 1 y la 2, que sí tienen algunos resultados más orientativos a algo en específico, esta solo tiene alterado lo que viene siendo, vaya, los eritrocitos, el hematocrito, ¿sí? La hemoglobina, pues porque también no tiene muchos eritrocitos. Y se acuerdan que les puse un tipo sanguíneo también, un tipo sanguíneo B positivo de una paciente que había tenido una hemorragia severa posquirúrgica. Una que durante el transoperatorio había tenido, creo que había perdido sangre, o no sé si se los puse o alguno de sus compañeros lo expuso así en el tipo sanguíneo. Bueno, pues más o menos lo que quise dar es entender en esta biometría es precisamente eso, que al no tener ninguna anormalidad en la fórmula blanca y tampoco en las plaquetas, sino que prácticamente era los eritrocitos los que estaban alterados, era un dato sugestivo de que la paciente estaba teniendo alguna hemorragia fuerte o una hemorragia grave por alguna situación, porque no se altera ninguna otra de las líneas celulares. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, pero de hecho de eso tenía una duda, porque por ejemplo busqué anemias por menorragia, ¿no? Ujú, Pero ahí salía que la anemia era ferropénica. ya. Entonces, por ejemplo, aquí estaba normocrómico, creo. O sea, Ujú, no, entonces, sí, no sí, no iba vi para allá, hipocrómico. ¿verdad? Ajá. Sí, Entonces no sabía si podría ser una hemorragia, si no estaba hipocrómica, si la anemia, pues por menorragia era ferropénica, pero no sé si en la sangre menstrual hay algo diferente a otra hemorragia o por qué se podía hacer. sí, en la hemorragia, en el sangrado menstrual, tendría que la paciente estar primero con anemia para que su biometría que se haya realizado durante el periodo menstrual tenga estos valores. El sangrado menstrual baja aproximadamente 1 gramo de hemoglobina, aproximadamente, ¿no? Entonces, la paciente, si estamos hablando en este caso de una paciente que estuviera teniendo su periodo menstrual cuando se le hizo el estudio, primero habría tenido que estar baja de hemoglobina para que reporte este nivel, estos 7.6 gramos. Normalmente, y estos resultados se ven, por ejemplo, en un hospital, cuando un paciente ha tenido una cirugía y de repente, brum, le hacen las cirugías ortopédicas que generalmente sangran muchísimo. A veces la paciente pierde mucha sangre y no se, el médico muchas veces no, para darle seguimiento, hace una biometría. En este momento, con este resultado, ya es indicativo de una transfusión, pero si el resultado tuviera, porque tiene menos de 8 gramos de hemoglobina, si el paciente tuviera 9.6,
10 gramos de hemoglobina generalmente les da la oportunidad al organismo de que se recupere poco a poco, a no ser que el sangrado persista. Y esto es un seguimiento el que se le hace a los pacientes que han tenido una cirugía, sobre todo una cirugía que ha sangrado mucho, saliendo de quirófano, les toman una biometría y hagan de cuenta en 24 horas le vuelven a medir más que biometría, le miden la fórmula roja. No se meten tanto con el diferencial y los glóbulos blancos. Lo que piden es fórmula roja, que es hemoglobina y eritrocitos. En eso se basan los médicos que ven este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, acá, eso que pusiste acá, observación bajo hematocrito, baja hemoglobina y anisocitosis, son las observaciones que tú ves, ¿no? En el resultado. Sí, Ujú. Y tu conclusión es anemia normocítica normocrómica, ¿verdad? sí. Sí, acá la verdad, como no tenemos los datos del paciente, no podemos saber si es un paciente que salió de quirófano, si es un paciente que haya tenido otras circunstancias. ¿No? Pero efectivamente, o sea, tu enfoque está bien. ¿Cómo lo presenta tu equipo? A ver. Que como no sabíamos todavía bien qué onda, hicimos como una historia, ¿no? De que tuviera cáncer, Ujú. pero no habíamos Ok, tomado en cuenta o sea, lo de la serie blanca. ya. Pero pues ahorita que bueno, o sea, que ahorita que ya entendemos que quería dar a entender lo de la hemorragia, pues ya como que ya entendimos por qué no había alteraciones en la serie blanca. Exactamente. Sí, y aquí lo interesante que ustedes van a aprender es a ver el resultado, por ejemplo, la biometría hemática de una manera integral. No solo hicieron muy bien, porque tú no solo te enfocaste o no solo se enfocaron en la fórmula roja, sino que vieron, no, también la fórmula blanca no está alterada, las plaquetas, o sea, fueron viendo todo de una manera en conjunto. Y eso es lo interesante de esto. Muy bien. Y esta es tu presentación, ¿no? Sí, fue lo que habíamos puesto Sí, como sí, sí. provisional. No importa, compártenosla. Miren, aquí jóvenes, lo importante no es tanto lo que ustedes puedan poner de historia. Aquí lo que se va a evaluar, y ahorita lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos del examen, es lo que ustedes observan. ¿Qué es lo que están observando en este resultado? Ah, pues que está bajo de eritrocitos, está bajo de hemoglobina. Podría ser esto, pero no es un dato sugestivo, ¿no? Que tienen que ser. Acuérdense que ustedes solo tienen la hoja de resultados, no tienen nada más de información. A diferencia que en el hospital van a tener la hoja de resultados, pero van a tener el expediente o van a tener la historia clínica. Y eso ya les va a enriquecer y les va a abrir más el panorama, pero muy bien. Adelante, Moni. Bueno, pues nosotros o sea, no sabíamos, entonces sí pusimos lo del cáncer, ¿no? Entonces Ok. pusimos que era un paciente oncológico de 60 años porque decía que no solo que hubiera tenido alguna enfermedad, sino que también la edad avanzada contribuía a la anemia por enfermedad crónica o por inflamación y que pues estaba yendo por su chequeo semanal. Esta es la historia en sí, de que accedía por su chequeo semanal, porque pues luego he visto que las pacientes con cáncer cada semana, cada 2 semanas se hacen estudios de biometría hemática y todo eso. Ujú. Y pues de exploración física, pues pusimos que tenía palidez, debilidad, fatiga, malestar general, estaba su IMC de 25, su ritmo cardíaco Ujú. estaba normal y su presión también estaba normal, o sea, no había nada relevante en la exploración física por lo mismo de que era por inflamación crónica. Y Ujú. pues o sea, lo sustentamos, o sea, la bibliografía era porque en la anemia por inflamación, pues se supone que los antígenos tumorales van a activar el sistema inmune y esto va a liberar citocinas que elevan la epsidina sérica y la epsidina sérica es algo que pues suprime la eritropoiesis porque disminuye la eritropoyetina y también le acorta la vida media a los hematíes. Entonces de eso vimos de que pues no había alteración ni del tamaño, ¿cómo se llama? Ni del color, ni nada, porque pues el problema es que se producen menos y viven menos tiempo, no tanto que no que nazcan mal ni nada, o sea, ni que se Exacto, queden mal. exacto.
Ajá, entonces pues ya coincidía con lo nuestro, ¿no? Que era normocítica y normocrómica y que era común en adultos de la tercera edad, por eso pusimos que la paciente tenía 60 más años y ya Muy y bien. ya que si la anemia puede ser grave, pues ya afecta más la calidad de vida de la paciente, pero en este caso no era muy grave. Y que el tratamiento para esta anemia no es tanto contra la anemia exactamente, sino contra la enfermedad que tiene la paciente. Ya corrigiéndose la enfermedad, pues se debería corregir la anemia. Y en todo caso, pues se les da hierro endovenoso y eritropoyetina. Claro, muy bien, perfecto. Y fíjate que acá, con este resultado, tú expones esto. Si nosotros tenemos este resultado, pero estamos ya en la unidad 2, donde existen otras pruebas en las que ustedes se pueden apoyar para confirmar un diagnóstico o para descartarlo. Por ejemplo, está el perfil de hierro, están los marcadores tumorales, si tú sospechas que haya algún cáncer, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de estudios que van a apoyar tu diagnóstico o van a descartar el diagnóstico maligno sugestivo, ¿no? Y esto, vaya, por eso las pruebas de primer nivel, las pruebas de rutina son muy, muy importantes porque son las que nos van a marcar el caminito hacia dónde vamos. Y ya las pruebas especiales, pues son ya prácticamente las que nos van a ayudar en la confirmación o para descartar una enfermedad. Muy bien. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, gracias. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Química, Sí, dígame. soy del mismo equipo. Ajá. Tengo una duda. Es que en la rúbrica mencionaba, dice, identifica las observaciones reportadas en el resultado por el laboratorio. Ajá. ¿Y luego? Entonces, vi que, o sea, según yo era lo que el laboratorio decía, ¿no? Sobre la prueba al final, ¿no? Entonces chequé y originalmente solamente en la citometría hemática 1. Ajá. Ok. Nosotros que en las demás citometrías hemáticas pusimos las observaciones, pero originalmente no estaban. Ya. Entonces, esa parte, ¿cómo la ponemos? Sí, lo que debe de hacer, en la rúbrica hay 2 puntos. Creo que uno dice identifica, pero el de abajo, ay, ¿lo tienes a mano para que me lo puedas leer? Sí, Porque hay dos puntos en donde dice uno identifica los resultados y el otro las observaciones. Si no me equivoco, Jesús, ¿me lo puedes leer, porfa? dice, reconoce las alteraciones que puede encontrar en estudio de laboratorio y identifica las observaciones reportadas en el resultado por el laboratorio. Son 2, ¿verdad? Sí, esos Sí, son, mira. son los. La primera se refiere, vaya, a los valores que te va a pedir, que te va a dar el estudio. Pero química sanguínea, está la glucosa, urea, creatinina. Tienes 4 parámetros y vas a tener 4 resultados expresados numéricamente. Tú vas a observar si esos resultados numéricamente están dentro del rango normal o están fuera del rango normal. Esa es la primera observación. Y la segunda observación, lo que no todos los resultados la tienen. Esto va a aplicar nada más a aquellos resultados, como en el caso de la citometría hemática 1, que dice, ¿no? Observaciones y se desglosa lo que observa el químico, lo que escribe el químico, lo que nosotros, esa información extra que nosotros al observar podemos comunicarle al médico. Aquí estamos hablando de datos de la citometría hemática, pero por ejemplo, en una química sanguínea que no le piden perfil de lípidos, pero al momento de ver su suero, vemos un suero lipémico y ponemos nota, se observa suero lipémico, 2 cruces. Cuando el médico vea ese dato, entonces tiene que, por lógica, va a decir, necesito hacerle un perfil de lípidos. O hagan de cuenta que, no sé, que solo le pidan tiempos de coagulación. Y el químico reporta sus resultados normales y pone abajo una nota. Nota, se observa plasma ictérico 3 cruces.
Entonces el médico ya va a saber que ese valor de las 3 cruces de ictericia corresponde a elevación de bilirrubina. Entonces él va a pedir automáticamente, lo ayudamos a darle ese extra, esa orientación extra que nosotros vemos y que él no la puede ver porque es directo en la muestra del paciente. A eso se refiere el segundo punto de observaciones. ¿Sí queda claro, jóvenes? O sea, pero solamente sería literalmente como que resaltarlo en el caso de que lo tenga. Lo puedes resaltar en tu conclusión o en tu análisis, la integración de tu análisis, lo puedes mencionar también. ¿Sí? Ok, y en el caso de las pruebas que no tengan, ¿qué hacemos ahí? Sí, nada, no pone nada, solo se enfocan en los resultados, las alteraciones reportadas. Ah, ok, está En bien. lo numérico. Las observaciones reportadas es eso, suero ictérico, suero lipémico, en el caso de la biometría, por ejemplo, si se encuentran las plaquetas, agrupación plaquetaria, plaquetas grandes o plaquetas pequeñas. Sí, ese tipo de información extra que nosotros podemos dar, ¿de acuerdo? Sí, química. Muchas En gracias. una, las alteraciones son de cada prueba y la otra son las observaciones que nosotros le proporcionamos al médico y las escribimos en la hoja de resultados. Puede ser en la biometría, como les digo, las anormalidades celulares, puede ser las condiciones del suero, lipémico, ictérico, ¿de acuerdo? No Sí, todos, la segunda, no todas las hojas la tienen. En este ejercicio, pero mucho ojo que la unidad 2, pues ahí va a haber más detalle. ¿Alguna duda más, jóvenes? Sí, de este equipo también. Tenía una duda con respecto al tipo sanguíneo. Ajá. Nosotros pusimos dos, bueno, que es la prueba cruzada de compatibilidad y la prueba de COMS, pero con respecto a la prueba de COMS, no estaba segura si marcarla directa, ya que esta es un indicativo de una enfermedad, o sea, de una enfermedad en los glóbulos. O sea, ya aquí pues como que ya no, o sea, no sirve mucho para identificar una transfusión sanguínea si es compatible o no. Es más para la prueba indirecta de COMS. Bueno, lo voy a proyectar. Sí, aquí lo que quería que se enfocaran en el tipo sanguíneo es que el paciente que era B positivo tenía creo que 4 donadores. Sí. Con diferentes tipos sanguíneos. Ustedes tenían que decir de los 4 donadores, cuál sí podía donarle y cuál no. ¿Por qué? Ahí está ahí, ¿no? Sí. Y la prueba, realmente la prueba antes de transfundirla, a lo que yo me refería, que creo que no quedó muy claro, era la prueba de compatibilidad. Recuerden que hay 2 tipos de pruebas de cruzadas. La mayor, que esa es la que compete a la compatibilidad entre el del sistema ABO. Y la prueba menor es la que se refiere a la presencia de algunos anticuerpos que pudiera tener el donador que afecten al paciente. ¿Ok? Pues aquí nos vamos a enfocar a la prueba cruzada mayor. Sí, esa fue la que puse así. Sí, exacto. La prueba de CUMS sí se realiza, pero generalmente en transfusión se le realiza cuando el paciente ha sido transfundido varias veces. Entonces es para ver si el paciente no ha creado algún tipo de resistencia, ¿sí? Para este tipo para las donaciones. Es mejor lo dejamos nada más en pruebas cruzadas. Y a mí me importa muchísimo esto de las pruebas cruzadas, porque si el día de mañana ustedes están en un servicio de urgencias, aunque el químico nos decía que es muy raro que se las pidan hacer a ustedes, porque ya la normativa de banco de sangre pues es muy estricta, no cualquiera puede realizar este tipo de pruebas, pero supongamos que ustedes están en un servicio de urgencias o donde sea, y hay un accidente, y de repente vienen 2, 3 pacientes que están sangrando. Y aquí lo importante es la urgencia, que tienen que saber
qué pruebas le van a hacer, qué tipo sanguíneo es. Y recuerden algo muy importante, el paciente puede decirle que es O, A, AB, lo que sea. Ustedes tienen que corroborar que realmente sea ese tipo sanguíneo para que puedan buscar al donador. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Al paciente lo tratan de estabilizar sus fluidos con solución fisiológica, mientras se hace todo este detalle de las pruebas cruzadas, pero no crean que va a tardar 5 horas, o sea, eso es rapidísimo. Entonces yo quiero que tengan muy claros los conceptos para que el día de mañana no se compliquen, no se enreden, no les metan el pie para que cometan errores, porque esto de la transfusión es sumamente delicado, jóvenes. Yo recuerdo que en el Orán, creo que en el Orán, pasó un problema muy grande, creo que porque pasaron un tipo de sangre equivocada, no, algo así, ya tiene muchos años. Bueno, todas las personas involucradas, hasta la persona que agarró la bolsa y la llevó al paciente, todos tuvieron su juicio, estuvieron en un proceso legal muy delicado. Entonces sí es importante que queden muy bien claros estos conceptos. ¿Ok? Y Entonces, acá, a ver, bueno, perdón, dime. ajá, pues como justifiqué lo de la prueba de Combs, era muy similar a lo que había puesto aquí con respecto a la prueba cruzada. Entonces, pues mi duda era si dejaba esta en en este caso la indirecta, que es la que nos indicaría una transfusión. Pero como usted menciona, pues es para como que prueba para las transfusiones en seguidas, ¿no? Sí, sí, aquí yo creo que nos enfocamos nada más en las pruebas cruzadas. ¿De acuerdo? No pongamos la prueba de Coombs para no... Vaya, que quede primero bien claro este primer concepto de prueba cruzada, ¿de acuerdo? Sí. Y acá, cuando te dice, bueno, es que luego les voy a hablar del examen y lo que dice, ¿no? Acá en Fundamenta, esto es la evidencia científica, o sea, vaya, lo que dice la literatura, ¿en qué te basas para decir esto, no? Y ese ya es el concepto como tal. Sí, bueno, aquí pues con respecto a la primera, pues puse que dice, la prueba permite investigar los anticuerpos del suero del receptor frente a los antígenos presentes en el eritrocito de una unidad sistemática del donante. El sistema inmune del paciente actúa identificando las células que no son propias a través de esos anticuerpos, causando una reacción antígeno-anticuerpo del eritrocito, mismo que se identificará como una aglutinación. En esta prueba, la ausencia de aglutinación indica una compatibilidad sanguínea entre el receptor y el donante. Perfecto. Y pues esta es única duda. Perfecto. Y ahí tú pones qué sangre pueden recibir. Está el O positivo, qué mal, O negativo. O negativo, el A positivo, ¿no? Exactamente, muy Y bien. aquí pues es lo contrario. Bueno, aquí igual Exacto. creo que tendría que eliminar la indirecta ya. Y aquí puse el sistema inmune del paciente se activa a través de los anticuerpos ante la identificación de células no propias del organismo, por lo que habrá una reacción a anticuerpo antígeno de eritrocito, causando una aglutinación, lo que indica incompatibilidad sanguínea entre el receptor y el donante. Perfecto, eso es todo. Perfecto, muy bien, quedó muy claro. Sí, pero quítalo de CUMS, sí, mejor solo nos enfocamos a pruebas cruzadas. Okay. Gracias Paola, muy interesante, muy bien. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguien tenía alguna otra respuesta en este tipo sanguíneo o así queda? ¿O así lo pusieron? No, no hemos hecho ese nosotros. No lo han hecho, pero ya tienen una idea, entonces, ¿de acuerdo? Recuerden que al momento de subir sus resultados, por favor, la portada con el grupo, el número de equipo, los integrantes, ¿de acuerdo? Pueden subirlo en Word, en PDF, en PowerPoint, como ustedes consideren, como ustedes quieran. Muy bien. El equipo 2 tiene algo que compartirnos.
Sí, me dijo un compañero que sí. Yo proyecto. Ok, Mari Fernanda. Vamos a ver qué nos tiene sus compañeros del equipo 2. Bueno, nosotros vamos a hablar ahorita el de la citometría hemática, la primera. Y primero pusimos la historia clínica, donde pusimos a un paciente hombre de 21 años de edad con paciente hombre de 21 años de edad, consciente y orientado, con la piel algo pálida, acude a consulta por referir desde hace un tiempo que se ha sentido cansado, astenia, y reporta una pérdida de apetito actual y refiere haber perdido unos 10 kilos aproximadamente en el último año. Conjunto al inicio de una dieta vegana, refiere no haber tenido nunca anemia, fumador con historia familiar de una hermana diagnosticada con leucemia aguda. Auscultación respiratoria con murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos. Auscultación cardiovascular con tonos rítmicos, sin soplos ni edemas en extremidades inferiores. El abdomen era blando, depresible, sin dolor a la palpación, sin masas ni megalias. Se le solicita una citometría hemática para continuar con el diagnóstico. Y con los datos que se dieron, se identificó anormalidades en el número de eritrocitos, ya que estaba algo disminuido, en el volumen corpuscular medio, que está algo aumentado, y respecto a la morfología celular, se identificó poiquilocitosis, anisocitosis y una macrocitosis algo elevada. De ahí, las observaciones que pusimos fueron, bueno, las que estaban era frotis periférico con eritrocitos macrocíticos, también llamados macrobalocitos, la anisocitosis, la poiquilocitosis, en los cuerpos de Howell-Jolly y neutrófilos hipersegmentados. Con esto volvemos a poner en hombre de 21 años que presenta un número bajo de eritrocitos conjunto a un volumen corpuscular medio, a un aumento en el volumen corpuscular medio, por lo que el tamaño de los eritrocitos es anómalo, es decir, son más grandes y se presenta la macrocitosis. Además de ello, se presenta igual una poiquilocitosis moderada, anisocitosis moderada y macrocitosis severa. En la patología pusimos que con los resultados de la citometría se sospecha de una anemia macrocítica megaloblástica, la cual puede incluirse en un grupo de anemias que se caracteriza por la presencia de eritrocitos con un volumen corpuscular medio mayor de 100 micras cúbicas. Acá generalmente son megaloblásticos con un tamaño grande que los precursores de la médula ósea. Para justificar esto, pusimos pues, la presencia de la macrocitosis, que como mencionamos es cuando existe el predominio de hematíes de mayor tamaño y un mayor volumen corpuscular medio. La anisocitosis, que es cuando hay una variación alta de tamaño o diámetro entre los eritrocitos. La poiquilocitosis, que es una variación en la forma de los hematíes, generalmente se presentan más los ovalocitos, que son también hematíes en forma ovalada. En las observaciones que fueron los cuerpos de Howell-Jolly, estos se definen como remanentes nucleares intraeritrocíticos que se observan en el flote sanguíneo periférico,
y estos son comunes en esta patología de anemia macrocítica megaloblástica y también se pueden considerar como un marcador importante de la enfermedad. Por último, igual la hipersegmentación, que es la muestra de una lobulación mayor o anormal. Igual es un marcador significativo de esta anemia. Y ya como datos extra pusimos que toda anemia megaloblástica es macrocítica, pero no toda macrocítica es megaloblástica. Y las megaloblásticas suelen ser causadas mayormente por anemia perniciosa debido a una deficiencia de factor intrínseco, por una deficiencia de vitamina B12 o una deficiencia de ácido fólico. Bien. Excelente. Muy bien. Me gustó muchísimo este análisis y sobre todo que ustedes no solo identifican las anormalidades en la fórmula roja, mencionan lo que viene siendo la morfología celular de la poiquilocitosis, sino que también investigan eso que observa el químico de los cuerpos de Jovioli y lo fundamentan y dicen que son comunes o son, vaya, en este tipo de patologías. Eso está muy bien, porque no solo identifican lo que nosotros escribimos, sino que además investigan y dicen que estos cuerpos son característicos de esto. Muy bien, excelente, no hay más vuelta. Y con este resultado y lo que tú pones acá abajito, que es deficiencia de ácido fólico y todo, volvemos a lo mismo. Existen pruebas que van a apoyar tu diagnóstico. En este caso puedes pedir un perfil de hierro para que puedas entonces ya más preciso, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Si es esto o no es esto. Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, de este análisis de esta biometría hemática? ¿Queda claro? Yo tengo una, pero soy del equipo 5. No importa, adelante. En mi caso, pues también estaba analizando este estudio. Y por ejemplo, yo leí en la rúbrica que te pedía poner antecedentes y si era posible también, bueno, en antecedentes. Entonces ya en antecedente puse que el paciente tenía lo que viene siendo una gastritis atrófica crónico-ambiental causada por Helicobacter pylori, que lo que hizo fue pues desgastar lo que son las células gástricas y lo asocié con igual puse lo mismo, anemia megaloblástica, macrocítica megaloblástica, pero asociada a pérdida de vitamina B12 por lo que es el factor tisular. No, pero tenía dudas, sí, porque busqué que también tenía, como en el estudio nada más marca el hematocrito disminuido, pero la hemoglobina no lo está no, solo tiene los eritrocitos disminuidos, pero falta hematocrito y hemoglobina, y encontré que también plaquetas deberían estar disminuidas. Entonces ahí era mi duda, porque yo puse que estaba iniciando, o sea, su anemia estaba iniciando y que no, apenas estaba comenzando, pero y por eso apenas tenía lo que es el eritrocito disminuido, pero todavía no llegaba a la hemoglobina y a la plaqueta. Exactamente. Esa era mi duda, si está bien así o... Ah, bien, perfectísimo. Ustedes, la verdad que les felicito porque van más allá de la hoja de resultados y eso es muy bueno. Y hay una hoja de resultados te puede marcar varios caminos. Muy bien, José, está bien, así lo puedes poner y está muy bien también. Sí, gracias. Sí, y además acuérdense, no tienen historia clínica, no tienen nada más que la hoja de resultados y su imaginación, bueno, y su fundamentación también, ¿no? Pero un poquito más de la imaginación, ¿no? Como que se imaginan al paciente, cómo lo verían, si está pálido y todo eso, pero nada más, todo es sugestivo porque no es real, va. Pero muy bien, José, también, muy bien. En química, ¿será que podemos proyectar o el de nuestra química sanguínea? Por Solo supuesto. para confirmar el diagnóstico que pusimos. Sí, claro. Okay.
bien. Bueno, en esta que fue la de química sanguínea y perfil lipídico, bueno, acá está la historia clínica, pero no lo voy a leer para no robar tiempo. En los parámetros, pues, en casi, bueno, en todo identificamos como anormal, en la mayoría lo identificamos como elevado, y en lo único que estaba bajo fue en lo del colesterol HDL. Muy de nosotros, así estamos. Sí. Es muy de nuestra población este tipo de valor bajo. Muy bien. Igual sacamos el índice heterogénico que nos dio 7.03, que se considera algo anormal. Ya. Y las Pero observaciones. no lo escribieron, ¿verdad? Es el factor de riesgo. Aquí en la tablita, donde está el signo de interrogación, creo. Lo Bueno, deben de poner, sí. no lo pusimos abajo. Aquí lo ponen en la misma tablita, porfa. Ok. Y ya aquí, exactamente. O sea, este mismo valor, 7.3, lo ponen acá, no importa. Muy bien. En las observaciones que pusimos fueron la presencia de hiperglucemia, dislipidemia y niveles altos de urea, nitrógeno ureico, creatinina y ácido úrico. Después, bueno, la patología que supusimos que era una insuficiencia renal. Y esto... Bueno, de la insuficiencia renal acá pusimos una pequeña definición y los marcadores que indicaban daño renal pusimos que eran en estudios de imágenes que no especificamos, el examen de orina que pusimos proteinuria persistente, macroalbuminuria, el índice proteína creatina normal. Y respecto a la química sanguínea y el perfil lipídico, pues pusimos la presencia de la hiperglucemia, que en la enfermedad renal se caracteriza por esa disminución en la sensibilidad periférica de la insulina y con ello la disminución igual de la secreción de la misma. Respecto a la urea, igual pusimos que se suele encontrar mayor proporción, bueno, se suele encontrar en mayor proporción en orina, sudor y materia fecal, y cuando sus niveles son altos, pues suele indicar una incorrecta filtración renal. De la creatinina, igual es básicamente lo mismo, cuando no se puede excretar, se suele acumular en la sangre. Nitrógeno ureico, igual indica daño renal severo. El ácido úrico, su concentración alta se puede dar por esa producción elevada de los hidratos o por una excreción renal disminuida. Y respecto a la dislipidemia que se encontró, en la enfermedad se suele caracterizar por niveles de LDL normales o discretamente elevados, HDL bajo, triglicéridos elevados, mayor proporción de partículas de LDL pequeña y densas, y lipoproteína aumentada. Muy bien. Aquí tú estás mencionando entonces dos patologías, ¿no? La dislipidemia y la insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal, honestamente, mira, yo no soy médico, pero normalmente cuando hay una insuficiencia renal, o sea, tú reportas insuficiencia renal y vemos que tiene su azúcar o su glucosa en 140 y qué, 48, ¿no? Es probable que esta insuficiencia renal se deba a una diabetes por este valor. ¿Podría ser? Sí, de hecho creo que en la historia clínica pusimos que tiene diabetes. Entonces acá podemos poner insuficiencia renal o puedes poner diabetes con insuficiencia renal. Porque la principal causa yo creo que es la diabetes. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien tu análisis. Está muy bien todo. Y acá, jóvenes, señoritas, tienen que ver todos los resultados de una manera integral. Y está perfecto porque tú desglosas cada uno y cada uno te van a orientar a un diagnóstico. Y sí puede ser que esté empezando con una insuficiencia renal, ¿sí? Y además
y a lo mejor estos, por ejemplo, estos triglicéridos altos también estén relacionados con la diabetes, podría ser. Sí, estos resultados sí están así como que chíspales, algo complicado. Pero muy bien, está muy bien lo que tú escribes, está muy bien cómo lo identifican, ¿sí? Está muy bien. Entonces solo sería agregarle un poco más de lo de diabetes, ¿no? Yo pienso que, no, yo creo que así está bien, ¿no? Pero a lo mejor, mira, déjalo así. Yo, honestamente, jóvenes, todos estos casos que tienen implicación clínica, no los voy a revisar solita. O sea, los voy a revisar, me voy a apoyar en alguien y entiéndanlo y compréndanlo. Aquí lo que más me importa es que ustedes identifiquen las anormalidades en la hoja de resultados y con lo que ustedes ya están viendo, porque como les digo, esto no tienen muchos datos de qué colgarse, sino lo que ustedes puedan plasmar. Está perfecto. Todo lo que ustedes pongan tiene que estar relacionado a los resultados. El final, o sea, que el diagnóstico esté correcto, ¿no? Eso no es lo primordial, pero sí todo lo que escribe y menciona su compañero es la fundamentación científica y esto cuenta mucho, más que el diagnóstico como tal. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? ¿Quién levantó su manita? Yo, química, tengo una Dime, duda. dime, Dani. Lo que pasa es que si, por ejemplo, en los valores, ay, me sacó. En los valores de referencia nos da diferente entre equipos y porque pues, o sea, los valores entre laboratorios cambian. ¿Hay Ajá. algún problema que a algunos nos da normal y a otros normal? No, porque ustedes se van a basar precisamente, como tú bien dices, en los valores de referencia del laboratorio. ¿Sí? Ok. De laboratorio, eso. Puede ser que por punto 1, punto 2 puedan estar por abajo o por encima, pero aquí mucho va a influir el criterio del médico apoyado en su historia clínica. Y es muy importante que ningún resultado solito nos va a dar un diagnóstico, ¿eh? A veces hay que apoyarse, por ejemplo, aquí su compañero que explicó perfectamente lo de la química sanguínea y el perfil de lípidos. ¿Qué valdría la pena hacer? Pedir otros estudios, por ejemplo, si no está muy claro lo de la diabetes, entonces voy a pedir una hemoglobina glucosilada, voy a pedir, puedo pedir una depuración de creatinina que nos va a corroborar esta insuficiencia renal. Más que nada, no por la creatinina en sí, sino por la filtración glomerular, que tan dañado esté. Entonces, esto lo puede confirmar pidiendo pruebas para insuficiencia renal, para diabetes, ¿sí? ¿Sí queda claro, Gracias, Dani? tenía otra duda. Dime. Muchos valores de referencia, como me causaban conflicto en internet, los saqué de las diapositivas que usted nos proporcionó. ¿Hay algún problema que no ponga la referencia o pongo diapositivas o cómo lo podía reportar en el trabajo? No, bueno, puedes poner, yo les di unas hojas de resultados que incluían valores de referencia. Si los van a tomar de ahí, es muy válido. Solo ponen valores de referencia tomados del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina. ¿Sí? Gracias. Sí, o valores de referencia del tema tal de la clase, de la clase. ¿Sí me explico? Y yo ya, o sea, es válido. A lo que voy, lo tienen que fundamentar, no lo vayan a inventar. O sea, lo que se invente la historia clínica, pues no los valores de referencia. Eso quise dar a entender con que pónganme ustedes los valores de referencia. ¿Sí? Pueden usar los que les di, no importa. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Quién me puso el caso de la biometría, de la química sanguínea? ¿Cómo te llamas? Se me perdió tu nombre. Aarón, no era Aarón. Carlos, ¿verdad? ¿Quién lo puso?
Sí, química, yo lo Sí, puse. perfecto, Carlos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Equipo 3, ¿tiene algo para compartirnos? ¿O ya queda claro, jóvenes, qué dicen? ¿Cómo tienen alguna duda? Equipos 3, 4, 5, ¿qué opinan? Sí, química, yo soy del equipo 3 y en un momento comparto un caso. Perfecto. ¿Y qué les parece todos estos trabajos, jóvenes? ¿Cómo lo ven? O sean honestos. ¿Cómo lo ven? Pues la verdad, bueno, en lo personal, química, yo creo que sí ayudan al análisis. O sea, ayudan a pensar. A pensar, ¿verdad? Vamos con el general de orina. Este quería yo ver. Adelante. Gracias. Bueno, sí, la verdad yo igual tuve muchas dudas, todavía como que no puso un diagnóstico en sí, la verdad lo iba a solucionar poniendo solicitar otras pruebas. Está bien, está bien. Pero sí tuve algunas, bueno, los valores de referencia sí me basé de sus presentaciones de PowerPoint. Perfecto. Y los valores normales y anormales, pues fue de acuerdo a, bueno, a los valores de referencia que tomé. Si bajas un poquito más, por favor, Nelson. Es que ya abajito puso un pequeño análisis. La verdad, todavía no describo muy bien al paciente por lo mismo, de que no tengo un diagnóstico claro, o sea, como que... Pero en realidad lo dividen en como en dos apartados, en análisis físico-químico, donde prácticamente lo que vimos o se destacaba era que tenía un aspecto turbio, pues había presencia de glucosa, de proteínas, y si no me equivoco también el pH. Aquí era un poquito igual una duda, porque sí vi como que en otras referencias que se encontraba entre 5 y 8, pero ya basado en su PowerPoint decía que el promedio del pH era 6, entonces aquí se podría decir, no sé si manejarlo el 7 como un poco más alcalino o siempre en el rango, porque igual como que eso me podría ayudar un poquito más. Y también en lo que es el volumen urinario diario, que era, pues estaba disminuido. En este caso puse oliguria porque creo que en la presentación manejaba anuria debajo de los 100, entonces no, igual fue una pequeña duda que tuve. Ok. Aquí permíteme te aclaro lo del volumen. Recuerden que en la presentación quedamos que el volumen de una sola micción, o sea, la muestra matutina que llevan al laboratorio, no se debe de considerar, vaya, no tiene tanta significancia este volumen. ¿Por qué? Porque solo es una pequeña muestra y lo más seguro es que el paciente no haya llevado todo lo que orinó, sino una parte. Lo que sí cuenta mucho o es de gran valor es lo que orina un paciente en 24 horas. Y eso se hace recolectando, o sea, despierta y desecha orina en el inodoro. Y después de esa primera emisión, empieza a recolectar toda su muestra de orina hasta el día siguiente. Y eso se mide, eso sí tiene un valor significativo. Y la oliguria es cuando el paciente orina menos de 200, pero en 24 horas, no en una micción. ¿Sí queda claro? El volumen es orientativo en esta parte porque lo pide el estudio físico, pero la significancia, la gran significancia o lo más importante es el volumen de orina emitido en 24 horas. ¿De acuerdo? Me quede muy claro, chicos. Ok, entonces, para aclarar mi duda, prácticamente el volumen que está como establecido ya en el análisis es prácticamente de la toma que llevó, no fue del día completo, es que yo lo tomé como del día completo. Claro, no, es la muestra, es la que lleva al laboratorio. Ok. Y pues, me falta. En el apartado de sedimentación urinaria, pues prácticamente había varias como que alteraciones. Primera era lo de los eritrocitos, que puedes subirlo un poquito en eso, así en los datos, no, subirlo en la tablita, que igual, acá, donde decía que los leucocitos, los eritrocitos, las bacterias y los filamentos mucosos, pues era normal porque estaban un poco aumentados, entonces
Mi duda, o bueno, no mi duda, como que estaba entre dos posibles, que era pues prácticamente una infección urinaria normal que podía ser establecida, pero como que todavía no me cubría el aspecto de la glucosa y la proteína, como que me dejaba un poquito pensativa, pero igual entiendo que cuando dices trazas es que no es como un número muy alto, entonces yo lo había considerado que era una infección urinaria, pero igual no estaba segura y era la duda que tenía. Sí, sí, perfecto. Un análisis muy bien. Efectivamente, aquí vemos, aunque el aspecto turbio, pues está normal. ¿Por qué? Él debe ser claro, debe ser límpido, transparente. No debe de haber sangre y aquí la tira reactiva la reporta. ¿Ok? La glucosa reporta trazas, o sea que apenas hay una pequeña reacción. El pH pues tiene 7, es un pH neutro, normalmente es 6 el promedio. Pero este pH, obviamente que la presencia de bacterias afecta en el pH. ¿Ok? En la parte del sedimento urinario, que es lo que nosotros observamos en el microscopio, vemos que tiene un aumento de leucocitos, presencia de eritrocitos, abundantes bacterias. Con abundantes bacterias y los leucocitos son dos puntos importantes para un diagnóstico sugestivo de infección. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con esta traza de glucosas y traza de proteínas? Que muchas veces esta misma turbidez, esta misma presencia de bacterias hacen una reacción cruzada con la glucosa o con las proteínas. Y aquí yo lo comenté en el grupo anterior porque también causó un poquito de duda. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a tratar primero esta infección urinaria. Una vez que nuestro paciente ya no curse con esta patología o en esta eventualidad, entonces repetimos el estudio para ver si aún así sigue manifestando trazas de glucosa o trazas de proteína. ¿De acuerdo? Muchas veces estas alteraciones de bacterias interfieren mucho con la tira reactiva. ¿De acuerdo? Aquí tu diagnóstico perfecto de infección es muy válido y es acertado. Un dato muy interesante que nos planteó un equipo no sé si del grupo de ayer o del lunes, que él dijo que él refirió este estudio a una paciente embarazada. ¿Sí? Y es también muy válido porque las pacientes embarazadas cursan con muchos problemas de infección urinaria. Y si esto tiene este tipo de infección y tiene trazas de proteínas, pues aquí hay que poner mucho ojo. Sin embargo, lo mismo, tratamos primero la infección, verificamos después de terminar el tratamiento, esperamos 3 días y repetimos el estudio para valorar glucosa y proteína. Ya estos valores de acá del sedimento ya deben de estar normal después del tratamiento con antibiótico. Y en un dado caso, un estudio que apoye para ver qué tipo de bacteria es, entonces ya nos iríamos al estudio del urocultivo. ¿De acuerdo? Pero generalmente estos datos enseguida les dan tratamiento con antibiótico. Ya es tan común que no es necesario muchas veces el urocultivo. A no ser que sea recurrente, que pues, quede bien y a la semana otra vez vuelva con la infección urinaria. Entonces allá sí se toman otras medidas. ¿Sí quedó claro? A ver, ¿quién tiene levantada su manita? Augusto. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, sí te escucho. Yo me tocó analizar principalmente este estudio. Ajá. Y yo, o sea, igual pensé en infección primero, pero yo en lugar de como que verlo en vías urinarias, lo vi en una glomerulonefritis. Y eso me explicaría, ya sería directamente la glucosa, la sangre y las proteínas. Entonces no sé si igual, porque igual tuve muchas dudas para ir como que juntando todo y específicamente como que a cerrar o tener un diagnóstico o un síndrome un poquito más específico.
pero Claro. de hecho cada aspecto, por ejemplo la glucosa, explicaba que la inflamación causa que la filtración aumente y así, Claro. pero igual, o sea, solo para que esté un poquito más tranquilo con el resultado de comentar. Sí, claro que sí, también puede ser, vaya, como les dije, un resultado tiene muchas vertientes, puede dirigirnos a varios caminos. Obviamente, ¿en qué te basarías tú para que tenga una infección, que tu paciente tenga molestia, que tenga dolor al orinar, que tenga ese deseo de orinar a cada ratito? Todo lo del diagnóstico presuntivo lo vas a complementar con la historia clínica. Como les repito aquí, como todo es inventado, vaya, es inventado en la historia clínica, vaya, pues nos orienta más, ¿verdad? Pero tú te puedes hacer tu historia clínica, obviamente, de acuerdo y basado en los resultados. En el caso de que tú consideres que es una glomerulonefritis, tú vas a ver entonces qué sintomatología presentan los pacientes que cursan con esta patología y en base a eso vas a poner tu historia clínica, en el caso que sea, ¿no? El poner 2 que 3 datos de la historia clínica y es muy válido también. ¿Sí queda claro? Dani, otra pregunta, dime. Sí, en mi caso igual me tocó y yo lo hice de una paciente que tiene infección de las vías urinarias, pero también tiene diabetes tipo 1 y es tratada con insulina porque viene el Harrison que el uso de insulina incrementa el riesgo de infección de las vías urinarias. Es correcto. Y le puse lo de la diabetes por la presencia de glucosa en orina. Y en caso de la proteína, en mis valores lo había puesto como normal o anormal porque en las diapositivas vi que tener un poco de proteínas podía ser normal. Claro, porque depende a veces de, quizás sea por alguna ingesta previa que nos dé un poco de trazas, por decirlo así, ¿no? O En cambio, también la el glucosa no exceso era muy normal que digamos. Exactamente, también perfecto, perfecto. Todo lo que ustedes me apoyen la base científica, excelente. Me gusta muchísimo y me da mucho gusto que de un solo resultado puedan tener varias opiniones, varias opiniones. Imagínense un escenario. Estoy en el hospital Orán. Este paciente con este resultado está en la cama y cada uno tiene sus opiniones y está el médico porque los químicos no participamos, pero está el médico, el residente, oyéndoles ustedes debatir de este resultado. Imagínense, de un solo general, de un examen general de orina. Uno dice glomerulonefritis, otro dice infección, otro dice que es por diabetes. O sea, qué interesante, ¿no? Entre los tres, entonces, ya luego, ¡pum!, aterrizan en un solo diagnóstico. Que esa es la idea también, que tengan esa posibilidad. Excelente, chicos, me gustó muchísimo. Muy bien, Dani. ¿Alguien más? ¿Quedó claro, jóvenes, todo esto? Sí, de hecho, de nuestra parte, pues creo que sería un poquito más corto porque hicimos también este mismo. El de orina. Sí. Ah, está, perfecto. Sí. Ahorita se lo presentamos. Sí. ¿Eres del equipo 4? Sí, química. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues ¿se ve? Sí, muy bien. Ok, bueno, pues es el mismo examen, ¿no? Entonces creo que vamos a pasar directamente a la historia clínica que supusimos que podría ser, ¿no? Claro. A ver, bueno, esta es la ficha de identificación de una mujer mayor, casada. Historia clínica, por favor.
Bueno, aquí, bueno, el motivo de consulta prácticamente es aquí, paciente femenina acude a la consulta médica refiriendo al médico que 3 semanas antes había comenzado con dolor de espalda, pero no era constante, desaparecía y se iba. Sin embargo, esta última semana el dolor se ha incrementado, catalogando este dolor con una calificación de 8 de 10 en escala EVA, interfiriendo con sus actividades diarias. Presenta fiebre cuantificada de 38.2, con náuseas. Además menciona que hace 2 días el orinal le producía ardor y siente la necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal y observa que durante las micciones el volumen de orina se encuentra disminuido. Además, la paciente menciona que el día anterior notó en la orina un chorro de sangre. Okay. Y de aquí pues pasamos al análisis porque pues los datos son los mismos, ¿no? Los de los que había mencionado nuestros compañeros anteriores. Bueno, nosotros pusimos que los hallazgos encontrados en el examen general de orina son los siguientes. En el análisis fisicoquímico se documenta una orina turbia y alcalina con la presencia de glucosa en sangre y proteínas. Esto pues hace referencia pues, a hematuria y proteinuria. De igual manera se destacan los nitritos negativos en el sedimento urinario. Esto pues particularmente sí nos dio un poquito de trabajo, ¿no? Por el hecho de que pues todo indicaba una infección bacteriana, ¿no? Pero pues con nitritos negativos es un poquito más complicado, ¿no? Dice se encuentra una cantidad de leucocitos y eritrocitos anormales, bacterias abundantes y filamentos mucosos numerosos. Ok, entonces teniendo en cuenta los hallazgos, el diagnóstico probable es pielonefritis, que es una infección, generalmente comienza en la uretra y progresa de manera ascendente hasta alcanzar el riñón. Las características físicas de la pared glomerular impiden la filtración de solutos grandes como las proteínas, sin embargo en ciertas patologías pues producen daño renal, ¿no? Como en este caso la pielonefritis, ¿no? En este caso pues aumentaría la filtración de proteínas plasmáticas causando proteinuria. La hematuria podría deberse tanto a la lesión renal como a lesión ureteral. En este caso, pues nosotros después de tanto estar analizando, pues encontramos un probable agente etiológico incluso, ¿no? Que es el Proteus mirabilis, ya que este es un agente infeccioso común en pacientes diabéticos. Además, esta bacteria tiene entre sus características la producción de ureasa, lo cual desciende la urea en dióxido de carbono y amonio, elevando el pH urinario. Lo que podría explicar la alcalinidad que se encuentra en los resultados, porque pues pensamos que también es una paciente diabética, ¿no? Descompensada, pero pues no había aquí estos signos de cuerpos cetónicos en la orina, entonces lo descartamos, ¿no? Además, esta bacteria no tiene la capacidad de metabolizar el nitrato, lo que podría explicar el resultado negativo a nitritos. Ya pues en este caso, pues como que esta bacteria sí casa, ¿no? Dice, en condiciones fisiológicas normales, pues toda la glucosa filtrada es reabsorbida y no se excreta nada. Sin embargo, la presencia de glucosa pues puede deberse a la diabetes mal controlada, presentada por el paciente, y su presencia en la orina pues propicia también un medio adecuado para la proliferación bacteriana. Y la presencia de leucocitos en la orina pues confirma un proceso infeccioso apoyando el diagnóstico de pielonefritis. Muy bien, excelente. Esta es la evidencia científica de tu análisis. Perfecto, excelente, está muy bien. Fíjese que hay un dato interesante, como dijo Dani, estas infecciones recurrentes en pacientes diabéticos, como tú bien dices también, es muy común, sí es cierto, los pacientes diabéticos, sobre todo las mujeres, tienen infecciones urinarias recurrentes. Hay un dato que no está aquí, que quizá no lo pensamos, pero la presencia de levaduras, así se reportan los hongos en orina, levaduras que pueden ser sueltas o pueden ser abundantes formando hifas que son como penachos. Este dato de las levaduras en orina en pacientes con infección generalmente son pacientes diabéticos. Eso y creo que ni siquiera lo profundizamos en la presentación de la diapositiva del tema de orina, la presencia de levaduras. Creo que sí lo mencionamos, ¿no? Pero no recuerdo claramente, ¿alguien lo recuerda? Que haber mencionado la relación entre las levaduras con los diabéticos. Creo que no. No, me parece que no. Así que lo vamos a ignorar. Pero sí, perfectísimo el análisis. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por compartir. Es otro ejemplo, otra orientación del resultado. Muy bien. ¿El equipo 5 tiene algo que mostrarnos? Sí, ahorita lo comparto. Ok.
¿Me escucha, Química? Sí, claro. Bueno, pues en esta parte es sobre la química sanguínea, pero sin el perfil de lípidos. Pues al momento de poner las referencias, en este paciente, pues casi todo se encontraba normal, a excepción de el nitrógeno ureico. Entonces, y la glucosa. Por lo que, bueno, para no abundar mucho, pues este paciente pusimos que es hipertenso, ¿no? Y pues tiene antecedentes que también están relacionados con este tipo. Para la parte de la fisiopatología, lo único que se nos ocurrió es que esto se pueda deber a la insuficiencia renal, que como sabemos, digamos, es un problema silencioso, al igual que lo que es la hipertensión arterial, por lo tanto puede darse como consecuencia. Sin embargo, al momento de pues, realizar los estudios, la creatinina pues, estaba dentro del rango, aunque pues, también se consideraba un poco elevada, ¿no? Entonces, eso como que nos da pauta a pensar de que puede ser que haya una ligera descompensación o algo esté empezando a fallar. Y la otra parte, el nivel de nitrógeno ureico, que este sí se pasaba por un poquito, mientras que la creatinina aún se encontraba dentro del rango, por así decirlo. Pero también esta parte del nitrógeno, en lo que investigué, y puede deberse a otros factores como la deshidratación, que es bueno, una de las principales, o obstrucción ya sea en las vías, pero eso ya sería como que una complicación. Por lo que no sabemos si dejarlo de esta manera y que este examen haya sido como una forma de prevención debido a que, bueno, está padeciendo esto y en sus antecedentes heredofamiliares, pues lo tiene también presente como un riesgo. Exacto, sí, sí, está bien. Y de hecho puedes decir que aunque tiene la glucosa alta, ¿verdad? 140. Sí, ¿no? sí. Ok, sí, acuérdense que, bueno, los pacientes diabéticos van presentando ciertas anormalidades en los resultados según su diabetes, como bien dicen, pueda estar descompensada. Entonces acá con lo que puedes concluir que aunque estos resultados no son del todo concluyentes, sí necesitarías apoyarte en otro tipo de análisis para concluir la patología, por decirlo así, ¿no? Pero el análisis está bien. ¿Cómo van razonando? Lo normal es un poquito elevado, no del todo. Sí, es que a veces cuando está elevado 0.1, dices será, no será, pero como tú bien dices, puede estar empezando algo. Sí, de hecho esa era una de las dudas porque pues como que no está en riesgo, entonces no estoy considerando de que ya está padeciendo alguna otra patología y lo único que se nos ocurrió es que, bueno, debido a sus antecedentes y que, bueno, la parte de nitrógeno ureico pues estaba algo elevado, quiere decir que probablemente esté empezando con una causa de falla renal. Entonces, exacto. Por eso lo dejamos así, entonces no sabía si está bien con esta parte. Y creo que solo le agregaría entonces la de diabetes, ¿no? O sea, para darle una... Sí, sobre todo, fíjate que acá, en este caso que tú dices se está empezando, puede ser, tiene una glucosa de 140 y tanto. Las pruebas donde tú te podrías apoyar a futuro podrían ser la hemoglobina glucosilada, que te va a dar un parámetro más de tiempo previo a esta elevación de la glucosa en sangre. Sí, está muy bien. Sí, ok. Sí, hay algunos resultados que van a tener más herramientas para decir es esto. Hay otros que van a estar así como ¿no? Está muy en los límites, no estoy muy clara. A lo mejor aquí, sin tomar en cuenta lo pocamente elevado, te concentras nada más en que la glucosa esté elevada y te enfocas en un que es una diabetes, porque es el parámetro elevado de mayor consideración, porque está por encima del valor normal como por 43 miligramos por decilitro, a diferencia de los otros que pues es mínimo, ¿no? También podría ser. Ok, Química,
Entonces, esta parte la pondré. Muy bien, chicos, pues les felicito, la verdad, muy buenos trabajos, muy buenos análisis y creo que hemos despejado las dudas, ¿verdad? O no sé si tiene alguien más. Bueno, entonces vamos a pasar, yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Porque seguro ya lo saben, la fecha del examen, ¿verdad? Dígame, ¿qué fecha es? El 4 de noviembre. 4 de noviembre a las 5 de la tarde. Van a tener 50 minutos porque son 50 preguntas. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Déjenme leerles la competencia de esta asignatura. Dice, analizar los hallazgos en las pruebas de laboratorio y gabinete más frecuentes en el primer nivel de atención de manera sistematizada y con apego a la evidencia científica. Todo esto que ustedes mencionan, el por qué, por ejemplo, en el grupo sanguíneo, cuando les pongo fundamenta, todo esto que explican ustedes en los resultados, esa es la evidencia científica. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Son 4 resultados de aprendizaje. Nosotros tuvimos reunión el lunes con el doctor Moisés, estaba el doctor Tun y estaba el ingeniero José Cocón de tecnologías. ¿Ok? Y ahí hablamos acerca de cómo va a estar distribuidas las preguntas, cuántas van a ser en cada uno de los resultados de aprendizaje. Son 4. El primero dice, explica los diferentes procedimientos realizados en el laboratorio